$15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la economista María Herrera, analista económica y académica. Le invitamos para analizar la situación económica del Ecuador, más aún cuando se observa un crecimiento muy modesto en la economía y las perspectivas todavía son complejas. ¿Cuál es la situación que tiene el Ecuador más allá de los incrementos del IVA del 12 al 15% y el aumento ligero en las gasolinas Extra y Ecopaís? Buen día, economista Herrera. Buenos días, Miguel, y buenos días a la audiencia toda de Democracia. He de comenzar diciéndole que la situación del Ecuador, si antes era de mucha incertidumbre, hoy se ha incrementado significativamente. La situación tanto económica por sí misma, cuanto la situación política, hacen que el Ecuador no sea un país propenso a la inversión, propenso a un mejoramiento de las condiciones de vida, ni nacionales ni internacionales. Existe mucha desconfianza, existe mucha incertidumbre en lo que pueda pasar en el corto mediano plazo, y eso dificulta tremendamente el que pueda haber una inversión que genere mayor producción, mayor productividad, que genere inversión pública, inversión privada. A ello se une obviamente lo que hemos venido recalcando por mucho tiempo, el tema de la falta de recursos públicos, agravado ahora, si bien, como usted acaba de mencionarlo, nosotros hemos subido el IVA al 15% con 3 puntos, se ha quitado el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Sin embargo, el déficit que vive el Ecuador hace que esos recursos vayan a parar casi diría yo en un saco roto, donde no pueden verse resultados como los que todos quisiéramos, como los que anhelamos que esos recursos pudieran volcarse hacia la parte social básicamente para que disminuya la crisis y la brecha, sobre todo, y la brecha social que existe en nuestro país y que nos hace tanto daño y que es un poco el caldo de cultivo para estos niveles de inseguridad que no nos permiten tener paz a los ecuatorianos. Con estas consideraciones de economista María Herrera, ¿cómo se proyecta la economía? Estamos en el segundo semestre. ¿Será un crecimiento muy modesto lo que al menos las estimaciones establecen? Mire, se hablaba de un crecimiento de alrededor del 2%, pero la última cifra que nos da el Fondo Monetario Internacional, institución que obviamente hace sus evaluaciones periódicas, porque tenemos un alto nivel de deuda con ellos y de hecho ellos tienen que hacer esas evaluaciones, es que la economía ecuatoriana en el 2024 crecería al 0.1%. Es decir, estamos parados, Miguel, estamos realmente en una recesión crónica ya porque venimos arrastrando esa recesión desde hace mucho tiempo. El Banco Mundial es un poquito más optimista, nos da un 0.8. De cualquier manera, esas son cifras que determinan el deterioro y la crisis que vive el Ecuador. Insisto nuevamente en que las condiciones que vivimos, que vive el Ecuador internamente, no permiten ni siquiera avisorar que en el mediano plazo podamos recuperar esta tasa de crecimiento.
A ello se añaden también las condiciones internacionales que no son tampoco alentadoras. La región también está en crisis y ello dificulta tremendamente que el Ecuador pueda despegar. ¿Y cómo puede despegar el Ecuador si estamos en estas condiciones, incluso con incertidumbre, porque vamos a entrar ya próximamente en un proceso electoral? Bueno, vamos a ver. El mundo vive una crisis global, vive una recesión. La pandemia nos dejó una herencia que hasta el día de hoy no podemos superarla. Luego, pues, nosotros vemos unas tensiones políticas internacionales, por ejemplo, entre China y los Estados Unidos. Vemos guerras también mundiales. Y esos eventos, aunque parecería que no, son determinantes en la evolución y el crecimiento de las otras economías como las nuestras. Porque, por ejemplo, nosotros hemos firmado un tratado comercial con China y si China tiene tensiones mundiales, si China también ha disminuido su nivel de crecimiento con mucha preocupación, porque de niveles del 8% ha bajado al 5.7%, 6%. Entonces, ¿qué significa? Que también eso nos afecta a nosotros. Y si Estados Unidos tiene problemas ahora también políticos, tenemos problemas migratorios, entonces eso de todas maneras dificulta al Ecuador, y no solo al Ecuador, a los mercados emergentes en general y a todas las economías en desarrollo, como lo reconocen los propios organismos internacionales. Más allá de eso, Miguel, claro que sí, si hubiera una voluntad política de que pudiéramos avanzar, podríamos hacerle frente a estos avatares mundiales, diría yo, porque tenemos el ejemplo evidente del Perú. El Perú es una economía bastante parecida a la nuestra, y yo diría incluso con menos dotes en recursos naturales, pero el Perú ha logrado en una década saltar de unas exportaciones de menos de 1.000 millones a 8.000 millones de dólares en menos de una década. ¿Cómo ha logrado esa situación? Optimizando sus recursos naturales, canalizando un proyecto de riego desde los ríos de la costa hacia el desierto, que era un desierto inservible y que creo que todos, si no lo conocemos físicamente, sí geográficamente, era un recurso desperdiciado. Y hoy el Perú se ha convertido en un exportador neto de productos agrícolas, superando en algunos productos inclusive a Chile, que era considerado como el pionero en la exportación de productos naturales, de recursos, de frutas, de legumbres, etcétera, hacia otros países. Entonces, nosotros podemos ver ahí un ejemplo práctico muy cercano, porque evidentemente es un país vecino que está pegado a nosotros y que ha sabido superar todas estas condiciones, estas faltas de decisión política que tenemos los ecuatorianos. Creo que hoy más que nunca convendría que el Ecuador haga una revisión de su comportamiento respecto al manejo de los temas económicos y a separar un poco las decisiones económico-financieras de las decisiones políticas. En el Perú están discutiendo, y todos conocemos evidentemente todos los problemas que han habido de sucesiones y cambios presidenciales. Sin embargo, por ejemplo, el marco jurídico se mantiene intacto, favorable hacia la producción, la productividad, el comercio, y también la institucionalidad. La institucionalidad en cuanto tiene que ver con todo lo que significa el manejo irrestricto de la economía. Claro, efectivamente, el caso que cuenta la economista María Herrera demuestra la solidez institucional que hay en el Perú, un banco central autónomo, un desarrollo económico que va más allá de los gobiernos, como puede entender uno. 6 expresidentes de la República procesados, 2 en la cárcel, 1 suicidado, es decir, y la economía avanza y sigue con relativa normalidad en el Perú, y crece la economía. Esto parte de una sólida institucionalidad que no tiene el Ecuador.
Y no solamente que no tiene el Ecuador, sino que cada vez empeora, Miguel, porque los acontecimientos que acaba de vivir el Ecuador últimamente son de realmente de bochorno y de vergüenza nacional e internacional. ¿Cómo podemos nosotros pedir a los inversionistas, tanto, insisto, nacionales y extranjeros, porque yo soy defensora de la inversión nacional? Creo que los propios ecuatorianos, los propios nacionales, tenemos que velar por nuestro país, y peor todavía los extranjeros, que puedan venir al Ecuador cuando no sabemos qué es lo que va a suceder mañana, cuando el propio presidente se arrepiente de las decisiones que toma, cuando se gastan dineros que han sido recaudados de la ciudadanía en cosas inútiles. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir inversión ni a los propios ni a los extraños cuando no hay esa decisión y esa vocación política? Cuando en la asamblea las cosas se hacen pensando en cuotas de poder, las cuotas se hacen pensando en burlar la justicia, en violentar la ley. Claro, la asamblea defendiendo a delincuentes que están en la cárcel, dando espacio para quienes están procesados por presuntas graves irregularidades. Es decir, ¿eso puede generar confianza y seguridad? Totalmente que no, Miguel, totalmente que no, y ese es un evento. Yo la verdad, no sé ya a dónde vamos a parar, porque cada que hay una elección presidencial, volvemos a confiar, porque bueno, la esperanza es lo único que no se pierde, y entonces nosotros volvemos a confiar y pensamos que el Ecuador puede resurgir, y vuelve a aparecer la demagogia, ¿no? La vieja política, etcétera, pero seguimos en lo mismo. O sea, no hay un cambio, no podemos mirar un cambio que nos lleve realmente a salir de este atolladero que venimos arrastrando ya por muchísimo tiempo. Y como insisto, si las condiciones internacionales también no son del todo favorables, se agrava mayormente el problema nacional. En la parte económico-financiera, Miguel, tenemos una deuda increíble. Hemos pasado ya de 70.000 millones de dólares, de la misma manera, contradiciendo la Constitución, que se ha hecho un alcance para que por única vez se pueda superar el porcentaje del PIB. Sin embargo, seguimos endeudándonos, y la deuda es un problema que sigue creciendo, es una bola de nieve. En el año 2025, el Ecuador tendrá que hacer una erogación por capital más intereses superior a los 6.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros, comúnmente, diría yo, con una frase muy, muy cotidiana, estamos viviendo al fío, Miguel, estamos viviendo al fío. Parecería que es una cosa muy de mirar y asustarse cuando decimos a veces nosotros que hay algunas familias que van a la tienda y están comprando para el hoy, fiando para mañana, y pagan lo de hoy y siguen fiando para pasado mañana, etcétera. El Ecuador está en las mismas condiciones. Yo, con todos estos recursos que ingresan, que ahora pues el Fondo Monetario nos ha concedido 4.000 millones de dólares que siguen desembolsándose. De hecho, en el 2024 va a ser el mayor desembolso que tengamos. Ha dicho el presidente también que pues organismos como el FLAR, el Banco Mundial y otros nos darían 3.000 millones. Bueno, gracias, pero ¿cómo vamos a pagar eso, Miguel? Luego no podremos honrar esa deuda y caeremos en default, y eso será todavía más desastroso para el país. Economista María Herrera, ¿qué hacer con el déficit fiscal? ¿Cómo reducirlo? ¿Cómo financiar eso? Y también volverles más eficientes a sectores fundamentales como el petrolero, el eléctrico, telecomunicaciones. Yo creo que hay dos problemas fundamentales. En el caso del gasto público, del déficit fiscal, el gasto público tiene que revisarse, pero cada gobierno, y esto es cuestión del gobierno, cada gobierno que llega ofrece reducir el déficit fiscal. Para reducir el déficit fiscal hay dos alternativas: aumentar los ingresos o disminuir los gastos. Los ingresos ya los hemos aumentado, estamos disminuyendo
o eliminando el subsidio a las gasolinas por un lado y hemos aceptado el 15% del IVA. Pero los gastos no disminuyen, todo lo contrario. Si nosotros hacemos una revisión del presupuesto general del Estado, vemos que los gastos aumentan, no hay una disminución. Y de las noticias diarias que tenemos, los gastos que se hacen son increíbles. Por ejemplo, se acabó de aprobar en la Asamblea hace unas semanas $1 millón para viajes de los asambleístas. Eso tendría que salir, Miguel, de los bolsillos de los asambleístas. Ellos ganan un buen sueldo y debería salir así. Hay reuniones internacionales donde obviamente asiste el presidente, pero las comitivas con las que asiste son demasiado grandes y eso resulta oneroso para el país. Siguen existiendo instituciones que no aportan, que no suman en cuanto es la productividad nacional, la producción local. Y eso significa que estamos gastando el dinero que nos cuesta tanto recaudarlo, que nos cuesta tanto pedirlo prestado, en cuestiones que no generan inversión y que no generan empleo. La transferencia que se hace a los GAS son las instituciones de desarrollo seccional que están siempre presionando al gobierno, que lograron que ellos tengan una asignación directa del presupuesto y que siempre están abogando porque se les transfiera eso adecuadamente. A lo mejor tienen toda la razón, pero también si se hace una revisión de la ejecución presupuestaria de los GAS, no lo digo yo, lo dicen la información pública, siempre van a haber incapacidad de gastos. ¿Y por qué es eso? Por falta de gestión local. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos solamente dinero? ¿Queremos solamente gastos que no aportan? No hay una conciencia de lo que está pasando y no hay una planificación, una proyección, unos objetivos nacionales que nos permitan salir de esta crisis, que es lo que estamos diciendo que ha habido o que hay en otros países. Está muy lejos también el tema de Corea del Sur, pero hace 30 años Corea del Sur era una economía bastante parecida a la nuestra, con muchas limitaciones, con muchas deficiencias. Y hoy Corea del Sur está a nivel de los países altamente desarrollados. Entonces, hay que empezar por algún lado. Y el otro tema, porque le decía que hay dos problemas a mi criterio, es la falta de racionalidad en el gasto público. Y el otro tema, Miguel, es la corrupción, porque no obstante que hablamos todos los días de corrupción, que se han hecho también esfuerzos significativos dentro de la justicia y de fiscalía, sobre todo por develar estos eventos de corrupción. Vuelven a salir noticias como la que es pública también, Miguel, de una autoridad o de la primera autoridad de Guayas, de Guayaquil. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Yo siempre digo, ¿qué hacemos los ciudadanos frente a eso? Si lo que hacemos es confiar cuando podemos contribuir con nuestro voto y luego nos sentimos defraudados, engañados, decepcionados, si no podemos tener el reflejo de una autoridad que genere confianza, que genere respeto, que genere escrúpulo en el manejo de los recursos. ¿En quién nos confiamos? ¿A quién nos confiamos? Miraba también que se está haciendo el nuevo reglamento para la elección del próximo fiscal y en el nuevo reglamento se prescinde de que el candidato que estuviere para fiscal puede estar involucrado en algún caso de la justicia. Cuando una autoridad tiene que ser un referente, una pulcritud que permita que los ciudadanos nos reflejemos en una autoridad de ese tipo. ¿Y qué vemos ahora? ¿Qué es lo que vemos ahora?
Entonces, he sido siempre optimista, Miguel, pero hoy las condiciones me llevan a pensar que así como estamos, no tenemos una luz para guiarnos. Es decir, usted ve un panorama sombrío este segundo semestre, más aún cuando estamos abocados a un nuevo proceso electoral en donde sabemos, desde los diferentes sectores, aflora la demagogia y las promesas que no se pueden cumplir. No sabemos qué es lo que nos espera. No sabemos qué es lo que nos espera. Y de hecho, entiendo que la Asamblea, los poderes, ¿no? La Asamblea, el Ejecutivo, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Electoral, están pensando en eso, en cuotas de poder, y lo otro pues pasa a un segundo plano. Si es que no se logró hacer esto antes, si no se lograron sentar las bases, si no se logra establecer una política pública que nos lleve hacia no diría yo ni siquiera un crecimiento, sino hacia una estabilidad. El rato que hablamos de estabilidad, suponemos que eso nos catapultaría en el futuro hacia un crecimiento. Pero si no sentamos las bases, es que estamos en el aire. Y como menciono, los diferentes poderes en este momento están pensando simplemente en cómo ganar para el siguiente periodo. Entonces, lo que significa economía, lo que significa mejores condiciones sociales, etcétera, se quedan para el futuro, se quedan rezagados en la canasta del olvido. Bien, muchas gracias a la economista María Herrera, académica y analista económica, por pasar revista de algo que debiera preocupar al país. Pensar en la solidez de la economía, en la solidez institucional que permita vislumbrar mejores días para el Ecuador y no crecimientos modestos en la economía ecuatoriana. María, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Con gusto, Miguel. Buenos días para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego, buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo aquí en la revista de Opinión Democracia con el señor director general del Servicio de Rentas Internas, economista Damián Larco. Temas de interés: cómo van las recaudaciones que realiza con éxito el SRI, pero también ha habido problemas en la devolución del IVA, especialmente a adultos mayores, porque uno de los hechos se depende de la apuesta de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión.